Nosotros siempre le decimos a los clientes y a nuestros alumnos en la universidad que nuestro lineamiento así principal a la hora de diseñar es que nunca diseñaríamos algo para alguien que nosotros no fuéramos a utilizar, ¿no? O donde no viviríamos nosotros. Creo que es importante, así sea algo que mida 40 metros cuadrados o algo que mida 600, tienes que estar buscando que la dinámica al interior y que la manera en que la gente lo vive sea lo más adecuada, lo más apegado a lo que ellos están acostumbrados. Porque como arquitectos tenemos esa capacidad de crear dinámicas familiares con lo que diseñamos. En esta casa en específico queríamos hacer algo diferente de lo que estamos acostumbrados. Este es un proyecto que era mucho más grande de lo que habíamos hecho anteriormente y queríamos que tuviera esa conexión con el exterior por todas partes, ¿no? Entonces, para nosotros era como traer estas ideas más como vernáculas, voy a decir, de tener como esta jardinera o este patio interior y también estar conectados a la parte de atrás, aprovechar las orientaciones. Y entonces tenemos una fachada a la calle que está súper cerrada y creo que eso es algo que le pasa mucho a la gente cuando entra, que no se imagina la parte de adentro cuando ve la parte de afuera, y era lo que nosotros queríamos. Ese juego o esa diferencia que queríamos tener de lo que demuestra tal vez una fachada brusca o sin mucha apertura hacia la calle para darle privacidad al proyecto, pero pues una vez que estás adentro sea totalmente lo contrario. El proyecto se pensó desde un inicio en 3 niveles por el tipo de terreno que teníamos, porque teníamos una pendiente tremenda. Entonces siempre se quisieron 3 niveles. Mucha gente cuando viene la llama a la casa de las escaleras porque tuvimos esta intención de que hubiera muchos accesos, muchas formas de poder utilizarla. Entonces sí tenemos 3 escaleras. Una solo lleva de planta baja al sótano, la de en medio tiene los 3 niveles y otra también de planta baja al sótano, pero por la parte exterior. Entonces quisimos ser muy enfáticos en separar esos 3 niveles en sus 3 funciones, ¿no? O 3 niveles como de privacidad, por así decirlo. Entonces el área más pública vendría siendo el sótano. En el primer nivel, planta baja, es pues poder resolver el área semipública, que sería la sala, comedor y la cocina, siempre en una planta abierta. Y en un tercer nivel, el área privada, que son las 3 recámaras. Nosotros buscábamos que, aunque tuviéramos tanto cristal hacia la parte de atrás, que eso nunca tuviera una influencia negativa en la experiencia del usuario, que pasa mucho en ese tipo de construcciones, ¿no? Entonces, como nuestra fachada posterior es al norte,
Podemos estar como ahorita en un espacio así, donde está completamente iluminado de manera natural y nunca tienes el sol así directo. O sea, buscábamos eso sobre todo, ¿no? Que el sol no entrara tan directamente a los espacios habitables. Y entonces ni se maltratan los muebles, ni hay necesidad de tener cortinas, puedes estar cómodo viendo la tele y era un gran elemento que nosotros buscábamos. La otra cosa que fue importante es como el área de las escaleras y este juego de celosías que tuvimos. Queríamos crear esa sensación como de que aunque está un poco cerrado esa área, al mismo tiempo está muy abierto y sí medio puedes ver todo, o sea, te da la sensación de que es un área, una planta completamente abierta, pero no. Entonces estábamos buscando eso. Incluso en la cochera, cuando te paras en la cochera, nosotros no, o sea, fuimos como muy insistentes en que no la cerraran, porque tú, en cuanto llegas a la casa, incluso con tu coche, tienes esta vista abierta a todo el fondo, que hace una gran diferencia. Entonces, eran el tipo de espacios y atmósferas que queríamos crear. La arquitectura ideal es la que está bien pensada para su contexto y para su usuario y tener el programa muy bien resuelto. Un espacio donde tal vez el ego del arquitecto en un punto se hace a un lado e intenta realmente resolver las necesidades del cliente.